Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo del país donde ustedes se encuentren. Les habla Armando García, director de Radio Nuestra América en los Estados Unidos y de la Agencia Mundial de Prensa acá en este país. En esta ocasión, está usted escuchando por la radio y viendo en las redes sociales la sexta Expo Literaria de Escritores, Narradores y Poetas. En esta ocasión tenemos un escritor colombiano que ya ha estado en una expo literaria de hace 2 años, 2 veces, perdón. Estamos en la sexta y creo que estuvo en la cuarta vez, que ojalá se recuerde él. Pero en cierta En forma, la en esta tercera. ocasión, la tercera y cuarta, más o menos, ¿verdad? Muy bien, en esta Sí. ocasión tengo a Amancia Campos Jones, que va a encargarse de presentar a nuestro escritor invitado. Amancia está en Panamá y viene con un atuendo, pero formidable. Amancia Campos Jones, bienvenida y presente a nuestro escritor invitado como se merece. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, desde donde se encuentren todos. Es un gusto, un placer estar en esta sexta expo literaria como embajadora cultural, y en esta ocasión tengo el gusto pues de darles el saludo cordial a nuestro director de la América Online, el señor Armando García Álvarez, la CEO de la Agencia Mundial de Prensa, la señora Cristina Barcelona, y a nuestra queridísima Luz Marisol Apolitano, coordinadora cultural, que nos ha hecho la invitación para ser la presentadora de estos escritores maravillosos que tienen tanto que contarnos. En esta ocasión, pues puedo decirles que soy panameña, nacida, criada, y he vivido toda la vida en mi país. Soy enfermera, jubilada, retirada en estos momentos y haciendo realidad un nuevo sueño. No es tan nuevo porque tenía décadas de quererlo realizar, y he podido lograrlo, lo estoy logrando desarrollándome como escritora. Además de eso, soy maestra en administración de empresas y énfasis en recursos humanos, y especialista en docencia superior. Realmente para mí es una bendición el poder haber iniciado mi vida como escritora después de esta etapa a la que he llegado ya de mi jubilación y retiro. Cuento con 2 libros a mi haber y uno en proceso ya escribiéndolo. Ambos libros son bestseller, y en esta ocasión les menciono mi primer libro, Las Memorias de mis Sueños, Más allá de mis raíces, escrito en el género literario de la narrativa, con su tema central, donde tomo por referencia la historia ancestral, valor familiar y las etapas de mi crecimiento físico, emocional y espiritual. ¿Cómo influye todo esto en nuestro origen familiar, ancestral y unido a la motivación interna que todos traemos y ese sentir resiliente que podemos irlo desarrollando al pasar el tiempo y proponernos? Mi objetivo principalmente con este libro es demostrar que realmente nosotros somos capaces de alcanzar nuestros sueños y lograr en nuestra vida lo que nosotros deseamos si realmente somos perseverantes y nos mantenemos firmes y no perder el norte hacia alcanzarlos. Así que desde nuestras dificultades nosotros podemos sacar mucho y hacer de las debilidades fortaleza, y de las adversidades tener oportunidades, y es en lo que he basado mi vida. Gracias a Dios me lo ha permitido. Vivo en un país privilegiado por su posición geográfica, lindo, hermoso, bañado por 2 mares, el Pacífico, el Océano Atlántico, y por eso en el fondo he puesto un collage de mi preciosa bandera, de la cual me siento muy orgullosa como panameña, un collage con la combinación de nuestro canal de Panamá, un canal que permite que transiten tantos barcos de todo el mundo a través de todos los 365 días del año. Y voy a mostrarles un poco para que vean esta belleza, además de mi vestuario, ¿verdad? Mi linda y hermosa pollera de gala blanca,
que realmente engalana el lugar a donde vamos y el homenaje que le hacemos, porque realmente es parte de los símbolos patrios de mi Panamá. En este momento me siento muy complacida al poder presentar al escritor colombiano, el señor Ringo Cruz Gamboa, nacido en Colombia. Además de presentar su libro, he visto en toda su biografía que es una persona que tiene mucha participación en publicaciones principalmente de revistas con temas muy interesantes. En este momento él nos va a presentar el libro Peces de Leche. Damos la bienvenida al escritor invitado. Le paso la pauta, señor director. Muchas gracias, bienvenido nuevamente, Ringo. Es un placer volver a verlo y platíquenos un poco de usted para el público que no lo conoce todavía y para recordarles a los que ya lo conocen quién es Ringo y qué libro nos va a presentar en esta ocasión. Y también es pintor, ¿eh? A ver, tenemos tiempo que nos hable un poquito de sus pinturas. Ringo, bienvenido nuevamente a la Expo Literaria. Es un placer tenerlo. Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Sí me están escuchando bien? Sí. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Ringo Cruz Gamba, soy un artista colombiano, vivo en la ciudad de Bogotá, digamos de alguna manera, toda mi obra artística recorre una cosa que se llama el nervio de alquitrán, muy pendiente de eso que llaman las fronteras, digamos, como invisibles de un trabajo artístico que está hecho justamente de esas narrativas que están al borde del relato central. No es, digamos, no hago, digamos, una estética alrededor de los grandes relatos, ni latinoamericanos, ni occidentales, sino básicamente estoy haciendo una residualidad de una estética que por suerte me ha tocado, digamos. Estoy en Centroamérica, estoy en Bogotá, a 2.600 metros más cerca de las estrellas, así como le estaba hablando a mi compañero que es como más amigo de los volcanes y toda la cultura alrededor del frío y el humo del centro de la Tierra. Yo soy más bien como un creador hecho desde el alquitrán, digamos, una cosa muy tremenda porque hablar, digamos, de las zonas urbanas en Hispanoamérica es una cosa sumamente complicada, justamente como la presentación muy buena de Amencia. Nosotros estamos llenos más bien como de unas especies como de florituras, de la abundancia, de las frutas, del Caribe, pero en esta ocasión pues vamos a hablar del otro lado, que es el lado montañero, de ese lado del frío, básicamente, de esos pingüinos de montaña mutados con una especie de tecnología judio-cristiana, hechos con una empanada revuelta, mucho fentanilo y mucho bazuco de que tiene las grandes ciudades, y básicamente estaremos en ese tránsito de la obra artística de Ringo Cruz. Y pues a grandes rasgos eso soy, tengo 2 libros publicados en el mercado. A pesar de mí, no han sido grandes bestsellers, básicamente, como estamos discutiendo detrás de la pantalla, sino es un producto básicamente muy outsider que está buscando la visibilización. Un libro que se llama Culibrilla y otros relatos, que hablan básicamente de la mutación de ser latinoamericano, especialmente vivir en un lado periférico de Bogotá, Colombia. Y el segundo que les presento el día de hoy, que se llama Peces de Leche, de la Casa Internacional Bukowski, es una editorial que se mueve por el continente. Y pues vamos a hablar hoy alrededor de esas otras voces, de esas mutaciones de las voces de Hispanoamérica y que entre esas se cuenta Ringo Cruz. Muy bien, este es el segundo libro, ¿verdad? Porque el anterior fue el que nos acabas de describir. ¿Y Sí, cómo este es llegaste? mi tercer, Sí, es el tercero. es- ¿Cómo llegaste este es a mi este tercer libro? libro. Ujú. ¿Cómo llegaste Pues, a él? pues básicamente, pues como toda el trabajo artístico justamente de alguien que está detrás de los muros y jamás piensa que su narrativa o su producto artístico puede hacer el salto migrante estético,
por las áreas del destino, básicamente, vieron algo de mis publicaciones, pude interactuar, básicamente explicando mi publicación y tuvo la suerte de ser publicada. ¿Cierto? Como esa especie como, no diría yo de la lotería o del sueño latinoamericano, el sueño americano, sino una especie como de reconocimiento por estar acumulando, llenando de papeles el lugar donde yo vivo hasta la, la fagocitosidad, hasta el desastre total que tuvo la suerte que 50 páginas fueran publicadas. Muy bien. Amancia Campos, ¿usted ya leyó el Apagados hoy el libro? día, el Oh, día perdón, de hoy. creo que se cortó. Amancia, a ver, ¿tiene algún comentario? A ver si se recupera la señal. Amancia. Y esto, en toda la biografía que también leí del escritor, me llamó la atención que él hace mención a que tiene muchas habilidades lúdicas y creativas. Entonces, me atrevo a hacerle la consulta o la pregunta si las mismas las identificó en edades muy tempranas o actualmente en el desarrollo de todas sus actividades como adulto, y si esto tiene mucho que ver con las actividades diarias realmente y todo su proyecto a futuro. Bueno, lo que su merced llama como las lúdicas, básicamente tiene que ver es justamente con la riqueza de la oralidad que tiene el continente, ¿no? Pues yo vengo de Bogotá, Colombia, básicamente un rincón periférico de las ciudades que se van construyendo, que tienen procesos absolutamente durísimos. Digamos, el proceso histórico de la ciudad ha hecho que de alguna manera sus habitantes se generen una radiografía. Digamos, yo crecí en un momento histórico que es el final del narcotráfico, las bombas en la ciudad, un momento absolutamente donde el país se estaba rajando en dos y no había posibilidades de identificarnos como un relato generalizado, sino más bien como un relato de migración, lo que llamaban en esa época los especialistas la migración interna. Esa migración interna básicamente es todas las poblaciones, todas las regiones del país que se vienen a meter a la ciudad y en la ciudad generan otro país detrás de las montañas y ese detrás de las montañas pues básicamente están cosidos básicamente con una cosa que se llama la oralidad. Es decir, contarse, narrarse el mundo a partir de las palabras, a partir de ser noticieros o radiobembas, básicamente, o sea, del dicho popular, si no me río es peor, o la ley de la supervivencia. Entonces, música, migración, oralidad, pobreza y montaña y mucho frío se meten en un gran licuado y hace que un personaje como yo aparezca. Ese personaje como que yo aparezca es básicamente una idea como de la mutación que tienen las ciudades, básicamente, que no es que no es absolutamente ni cristiano, no es absolutamente ni ciudadano, ni rural, ni urbano, sino una mezcolanza completa que ha hecho que de alguna manera mis ejercicios o que yo pueda acercarme al mundo de lo artístico tenga que ver con la palabra, por la oralidad, la poesía, ¿cierto? Digamos, ¿cómo es que aparece la poesía? La poesía es un evento cotidiano que se vive alrededor de Hispanoamérica como una manera inclusive de relacionarse con el mundo, básicamente. Cuando el gran relato cristiano se desbarata, pues básicamente quedan es como pequeñas residualidades, como un salmo aquí, como una palabra aquí, como una canción aquí, como un fragmento allí, y en las personas que nacemos y generamos, fuimos básicamente mutados o vueltos cyborgs, básicamente de la alineación de los medios de comunicación que hasta ahora estaban naciendo, la oralidad de la abuela, la tía, la ley de la calle, todo eso se mezcla y hace que de alguna manera imagen, palabra, la idea de estar en lo que llaman en el mundo anglo el flow o el tener el poder, básicamente pues está en las calles. Y eso estar en las calles hace que cualquier chiquillo que va creciendo, pues lo pueda tomar o no lo pueda tomar, básicamente. Pues ahí está, entra como la educación formal y la educación de la calle o la educación de los contextos. O todo ese relato
upside, pero esa subcultura ha hecho que no siente las artes como un elemento dividido. No, no, que no es el mundo de la literatura, son todas esas áreas juntas, porque así es como las vivió o como la mutación en ese momento histórico de la ciudad se creció, se volvió esa nata, esa manteca, y pues aquí estamos presentando este libro, Peces de Leche. Muy bien. Marisol Paredes, ¿algún comentario? Muy buenas tardes, señor director. Buenas tardes y darle la bienvenida también a nuestro escritor colombiano Ringo Cruz Gamba, así también a nuestra embajadora cultural panameña Amancia Campos Jones. Y también, claro que sí, a nuestro público Isabel Muñoz y Raúl Díaz Fierro. Bienvenidos a esta nueva exposición. Caramba, es una cajita de sorpresas, nuestro querido Ringo Cruz. Tremendo, tremendo, multifacético, ha combinado el arte, la poesía. Acá estaba leyendo algo también de su obra Peces de Leche y nos dice que él trabaja con interacción entre lenguajes artísticos, explora temas y fragmentos de la realidad. También mencionas, Ringo, el erotismo. ¿También está incluido el erotismo en tus obras? Pues básicamente el erotismo o el líbido, digamos, ¿qué es lo que pasa con América Latina? América Latina tiene una voluptuosidad absolutamente fuerte en la población humana, pero también tiene una voluptuosidad en sus selvas, sus desiertos, sus ríos. Nosotros, digamos, tenemos la gran fortuna de estar en una parte del mundo donde tenemos los pisos térmicos, y con los pisos térmicos hace que, digamos, la temperatura de las personas que vivimos en ella, pues se calienten o se enfríe. Sí, es básicamente, digamos, tenemos el privilegio de tener la compilación de todos los climas del planeta Tierra en un solo espacio. Eso también hace que tengamos una manera muy particular de leer la percepción de las realidades, ¿no? Y eso también afecta a nuestros mitos espirituales, por ejemplo. No es lo mismo, por ejemplo, nosotros estar sometidos a esa experiencia mitológica, por ejemplo, como la griega, que es de montaña o de isla, a nosotros tener una mitología de selva, ¿no? Digamos, por ejemplo, un animal totémico como la cabra, y nosotros nuestro animal totémico es el jaguar, el tigre, y de ahí para allá toda boa gigante reptando desde la selva verde hasta las selvas de cemento. Entonces el erotismo, especialmente en los cuerpos, se convierten en unas maneras particulares de cómo se lee el mundo. Y esas maneras particulares de cómo se lee el mundo, pues básicamente en condiciones sociales y culturales y políticas, pues se ha convertido, digamos, en grandes, como en bombas atómicas. Nosotros en Colombia tenemos un escritor que se llama Raúl Gómez Jatín, el más grande escritor y poeta colombiano de todos los tiempos. No olvídense de José Asunción Silva, aunque también es Santo Santoro, pero olvidémoslo de ello. O porque básicamente el mundo del Caribe y el cuerpo se convierte, digamos, como en una experiencia de la percepción de la realidad. Esa experiencia de la realidad ha hecho que el líbido lubrique las necesidades cotidianas. En el fondo, ¿qué quiere decir? Lo que diría Reinaldo Arenas o pero Juan Gutiérrez, el líbido es un cambio de moneda en las necesidades. El líbido es una manera de enfrentarse, digamos, a la realidad tan radicales que tiene estos contextos. Entonces, ese flow, esa salinidad, esa seminalidad, pues está inclusive empapa de nuestro lenguaje. Por ejemplo, yo no siento que sea un tipo libidinoso, pero creo que de alguna manera, por cultura, eso ya me ha impregnado como una manteca, ¿cierto? Que hace que mis palabras fluyan de alguna manera. Pero aunque eso tiene su castigo, y ya para meterle como candela a este debate, a esta conversación, pues les voy a compartir una especie como, eh, pues, Poesía.
Es una como de poesía. erotismo, pero de erotismo peligroso. Sí, es una poesía, pero no sé si es una poesía o es una piedra, o es una poesía y piedra. Estamos en ese debate. Se llama Pues Peces de léelo y leche. dejemos que el público lo interprete. Léelo. Ojo con esto porque lo vas a encontrar, porque también va a denunciar de dónde también vengo yo y cómo enuncio. Peces de leche. El gordo se la quería hundir. La pelada estaba en su punto donde las teticas sienten diferente y todo es duro. El culo, las piernas, los músculos. Era perezosa y estaba perdida. El gordo era el esposo de la abuela. Se creía con poder y la olía mientras dormía. Yo también quería hundirla, pero pensaba en mi futuro. Era perezosa y ese cuerpo se volvería un balón con chichones. Ellas regentaban mi cuarto de alquiler. La vieja mantenía al gordo y culiaban como focas. Tras la puerta yo me la cascaba mientras escuchaba. El sol llegó a los 40. No nos digamos mentiras. Mi móvil no tiene señal. Mi chica cortó mi señal. Caramba, esa poesía se podía interpretar de muchas formas, de muchas maneras. Parece como, parece como una piedra o una navaja oxidada, pero es la realidad. Es lo que me estabas Juegas, preguntando a ahora. ver, Ringo, tú juegas Cómo el cuerpo, a la imaginación, juegas a lo que el público, al que el lector quiera darle la interpretación que ellos deseen, ¿verdad? Tú danzas tu poema, pero ya el público a como lo quiera interpretar. ¿Es así? pues esperamos que no sea tan, digamos que una de las suertes de la creación es también de alguna manera conducir por esos laberintos de la maquinaria literaria, como diría Ricardo Piglia. Esa maquinaria literaria básicamente pues, es una ficción, es una máquina. Y entonces el creador, así como en el laberinto, el creador conduce, ¿cierto? Teseo conduce al lector, por eso todo ese laberinto hasta que encuentre al Minotauro, básicamente, ¿cierto? O sería el juego de pelota de los hermanos Unampú e Isbalanque, ¿cierto? Que intentan ganar ese juego a los dioses de la muerte. En esas características, básicamente el creador pues pone su material, su materia prima para trabajar. Muy bien, vamos, tenemos público, participante, hace un rato entró una persona de Venezuela, pero se salió y ojalá vuelva a entrar para que participe. Abrimos los micrófonos y empezamos por las damas Isabel Muñoz de España. ¿Comentarios? ¿Se me escucha? Sí. Claro que sí. Hola, ¿qué tal? Pues tú la motivación a la hora de escribir la sacas de la realidad que vives, de la realidad que sientes o de la percepción. Se quedó ¿Me congelado. has entendido? Pues sí, sí, Hola, muy buena pregunta porque, hola, sí te escucho, Isabel Muñoz. Muy buena pregunta porque encantada. justamente, eh, muy buena pregunta porque realmente en América Latina, nosotros, digamos, los creadores, digamos, por estar, y eso lo denunció Gabriel García Márquez, por estar rodeados de unas realidades absolutamente vertiginosas todo el tiempo, ¿cierto? De unas necesidades económicas, políticas, necesidades fisiológicas e inclusive necesidades del libido, pues estamos embuidos en tanta cotidianidad tan vertiginosa que nuestros productos artísticos se podrían convertir como en crónicas, ¿no? Serían como las crónicas de Indias 3, ¿cierto? Pero el ejercicio realmente del artista consiste en que a pesar de la marea, básicamente de la realidad, que es agobiante, que es absolutamente tristísima, que es, mejor dicho, pues si nos pusiéramos a contar de historias de la América Latina, pues hace 500 años estamos en eso,
¿cierto? Pero la verdadera suerte del escritor, realmente la verdadera suerte del artista es coger esa materia, digamos, vivencial, vívida, y mandarla básicamente a la maquinaria literaria. Es decir, generar mundos autónomos propios que están por fuera de la realidad. Sí, porque si estamos hablando de la crónica, pues las crónicas están cercanas a la profesión del periodismo, y en la profesión del periodismo, pues ya tenemos periodistas que nos enuncian y nos van contando todo el tiempo, ¿cierto? Pero en el territorio del arte, ¿cierto? Hay una suerte de jugársela de otra manera. Es una cosa sumamente tremenda, digamos, podemos citar, por ejemplo, a Cortázar, que nos diría básicamente es cómo logramos atrapar el real, la magia dentro de lo cotidiano, ¿cierto? O cómo logramos básicamente descubrir o atrapar eso que vibra en lo invisible. Por eso el arte está muy cercano, digamos, a los relatos. Nosotros que tenemos, compartimos con España la tecnología básicamente católica cristiana, ¿cierto? Judío-cristiana. Tenemos otras maneras particulares de cómo nosotros entrelazamos, ¿cierto? Nuestras maneras particulares de cómo eh, entendemos el mundo del arte o cómo entendemos la ficcionalidad. Pues ahí está el Quijote, ¿cierto? Que a pesar de que sea un lector absolutamente alienado por la novela de caballería, su gran tragedia está es que no puede meterse a una fantasía, es decir, el mundo que lo rodea no puede meterse como un agujero de gusano a esas fantasías que vive el pobre hidalgo. Eso es maravilloso, eso es una cosa tremenda, digamos, que nos diferencia justamente del mundo protestante, ¿no? No estamos tan imbuidos en, digamos, en ese sí mágico de Grotowski, sino es al contrario, nosotros, y básicamente por la lengua en español, nos pone en otras cabriolas, ¿cierto? Unas cabriolas donde básicamente no es la oralidad o no es el ritmo el que genera la historia, sino es una máquina literaria que genere el efecto, ¿cierto?, de un mundo autónomo. Gracias. Muy bien, Raúl Díaz Fierro de México. Bueno, pues felicitarte porque en tu visión que tienes de donde eres y también cerca del volcán, pues haces una historia para allá, para tus paisanos, y pues se ve interesante. Entonces, el plasmarlo en letras, ya les dejas un historial. Felicidades y sigue adelante. ¿Qué tanta influencia tiene el pasado colombiano que quizá puede ser algo de presente en los tiempos de la guerra de guerrillas, el narcotráfico, que en el mundo exterior todos ah, ven a Colombia como un país de narcotraficantes y de guerra de guerrillas? ¿Qué tanto influye o qué tanto hay ese pasado o sigue siendo un presente en tus escritos? Pues básicamente uno es un hijo histórico, ¿no? O sea, no puede negar básicamente el gran relato estatal, el gran relato, digamos, de estas economías que estuvieron fluctuando fuera de la legalidad, y menos por esa gran construcción, digamos, de un relato que llamaban un relato libertario, relato de la justicia social a partir de los movimientos, digamos, de guerrillas. De hecho, nosotros como continente, toda Hispanoamérica, hasta España, uno puede descubrir básicamente que no nos fue muy bien en la segunda etapa del siglo XX. No nos fue muy bien, dictaduras, narcotráfico, la caída del muro de Berlín, la guerra de las galaxias. Todos esos fenómenos hacen que de alguna manera, especialmente en Colombia, haya llegado a la modernidad de una manera absolutamente vertiginosa y dolorosa. Me voy a explicar un poquito más. Ujú. Básicamente nosotros llegábamos básicamente, y bueno, lo vamos a juntar con el movimiento de la literatura para que vamos entendiéndonos un poco también. Nosotros en los años, los hermanos Acevedo, que era, digamos, una especie como de los Lumière de caricatura, en Colombia trajeron el cinematógrafo. Y Ujú. con ello, pues básicamente nosotros vivimos la triste y dolorosa separación del Canal de Panamá, ¿cierto? Donde se mataron a golpe de cañón dos burros, ¿cierto? Vivimos la guerra del caucho, Gabriel García Márquez, pero nosotros éramos básicamente, Colombia era una
especie de país bucólico, una especie de país básicamente de regiones de latifundio donde se vivían unas culturas en separado. ¿Cierto? Entonces estaba la comunidad judía y árabe en las montañas, que es la región de Antioquia, la región de las selvas, eh, eh, la región cercana a Venezuela, que es la Guajira, las costas y Bogotá, pues básicamente intentando hacer una imitación de lo que podían llevar o traer los franceses con sus cortes de pantalones al estilo inglés o al estilo absolutamente francés. Pero llegan los años 40 y 50 y vivimos un fenómeno político que nos simbraría simplemente, sería el volcán, así para anunciar al compañero, se nos derrumban, que se llama el Bogotá, que es en el 49, y básicamente es la muerte de un se divide en una cosa que se llama la guerra bipartidista y la parte en dos, en ideología política conservadora y liberal. Eso hace que básicamente cada región del país, cada condición de ser humano en diferentes partes, desde el burro hasta el loro, tuviera unas condiciones políticas que nos dejó absolutamente en una cosa que se llama las cadenas de la violencia. Desafortunadamente, con el acompañamiento a la guerra de Corea, se convirtió Colombia en un lugar absolutamente durísimo, llegaron buenos escritores, pero durísimo, donde básicamente nos convertimos en la finca de la parte de atrás donde se cultivaba marihuana, ¿cierto? Después, que se convirtieron en bonanzas, la marihuana, la cocaína, las flores, las esmeraldas, convirtiendo a esta nación, ¿cierto?, en una economía que vive de lo mágico, ¿cierto? Nosotros estamos peor que en la época de la quimera de oro norteamericana, donde se estaban buscando en las montañas oro. En Colombia ocurrió todo el siglo XX. Es decir, vivimos económicamente de las bonanzas. La bonanza del banano, la bonanza de las meras, la bonanza de la cocaína, la bonanza, nos cambió para siempre las particularidades como nos leemos, ¿cierto? En esos fenómenos, con esas ideologías, ¿cierto?, que trae el siglo XX, pues se instalan en Colombia, ¿cierto? En los 70 todo el movimiento básicamente de la venta de marihuana y cocaína, que convirtió a la nación básicamente en un lugar, en un asidero, digamos que ni siquiera Gabriel García Márquez lo puede enunciar en Cien años de soledad, ¿cierto? Una nación que vive de la bonanza, de las minas que se abren y se cierran todo el tiempo. Eso hace que nosotros nos convirtamos básicamente en unas poblaciones, ¿cierto?, que tienen unas diferencias categóricas amplísimas, ¿no? Entonces hay una diferencia entre lo rural y en lo urbano, y esas diferencias y las condiciones económicas son tremendas. No se contaba con la guerra del narcotráfico, que básicamente fue una guerra frontal, eso que es la gran, empezó a minar literalmente todo el país con los carros bombas. En ese contexto, pues nace un personaje como Ringo Cruz, ¿cierto? Que es un niño que crece en las montañas, donde sus ciudades se van colapsando por las bombas, van colapsando por un relato de nación que tampoco se cuaja, ¿cierto? Es ahora, por ejemplo, 2023, que uno dice, ¿cuál es el relato colombiano? Y el relato colombiano se depende de la persona que cuente el carreto de acuerdo a la región, o de acuerdo a la ciudad, de acuerdo a la localidad, o de acuerdo al barrio. A eso hace que la literatura, mi literatura, esté fragmentada totalmente, esté mutada, que traiga elementos básicamente históricos, sociales, pero vuelvo y lo repito, estos fenómenos que son de casi de la crónica son bonitos en la medida de que pueden ser una potencia, pero la cuestión de la construcción artística es una construcción de una máquina literaria que significa otro tipo de mentalidad que va decodificando, ¿cierto? Entonces uno, por ejemplo, va saltando. Entonces, por ejemplo, en la tradición literaria de nosotros tenemos en los piedracielistas, por ejemplo, que son los poetas nacionales, la construcción de la nacionalidad, eran poetas, en los 60 y los 70 los rebeldes con los nadadistas, en los 80 con Golpe de Dados, Raúl Gómez Atín, y así nos hemos estado como cosiendo.
también no puedo decir que pertenezcan a ninguna de las tradiciones literarias de mi país, justamente por ser outsider, por ser un mutágeno, por ser un cyborg, ¿cierto? Pues, ¿qué tradición puede tener? Ahí está también el reto de la poesía que presento en esta mesa de trabajo. Muchas gracias. Amancia Campos, comentarios. Bueno, tengo varias preguntas, pero no quiero alejarme tanto de la poesía que hace un rato el escritor presentó. Realmente yo pienso que esto es como una obra de arte, una pintura, la escritura, todo esto se puede interpretar de muchas maneras dependiendo de experiencia, dependiendo del ambiente, de la cultura, o sea, por tantas formas que se puede esto sacar un criterio. Realmente a mí me llevó a pensar mucho cada palabra en este poema, desde pensar que se refiere mucho a la situación social que vivimos en todos los países, pero en algunos está más marcado. Por ejemplo, en nuestra Latinoamérica, lo que es el abuso, el maltrato, el riesgo social, a lo que se ve muchas veces, se ve la afectación principalmente en los jóvenes, en los niños, porque siento que las palabras que utiliza el escritor me muestran un sentir normal de el deseo, ¿verdad? El erotismo es normal, pero en la forma que lo sienta la persona y lo manifieste y lo busque, es lo que de repente puede cambiar todo el escenario. Entonces, en esa poesía yo veo mucho de lo que puede significar el riesgo de que son víctimas tantas personas, principalmente nuestros jóvenes y nuestros niños, y que nace desde el hogar, desde los adultos, y que muchas veces no se visualiza, y que es una de las cosas que están marcando mucho la sociedad. Me disculpa, escritor, si mi interpretación de repente no va acorde con lo que usted quiso plasmar, pero como digo, es como ver una pintura. Cada persona lo describe de alguna manera. Gracias. ¿Algún comentario, Ringo, de lo que Bueno, digo Amancia? pues básicamente, si la obra de, pues básicamente si la obra de arte de alguna manera genera un reflejo con la realidad, pues uno siente que de alguna manera ha hecho mucho como artista, ¿no? Como digamos, de alguna manera el lector pueda ver en este laberinto hecho de pispirispis, que pueda proyectar su angustia o su pregunta que le lance al libro, al poema, y se pueda reflejar en el laberinto y que eso se le devuelva y lo haga cuestionar o le pueda hacer un mapa y decir, oiga, esto se parece a... Es que eso es lo maravilloso de esto, es decir, no es el tránsito de la realidad hacia la ficción que uno diga, porque la realidad supera la ficción, sino es al contrario, es la ficción conectada, pegada en ese elemento abstracto que baja la realidad, aunque bueno, poesía, es que también aquí nos metemos aquí en Colombia decimos en camisa de 11 varas. Lo que pasa es que la poesía es un sentimiento, es un nervio abierto. Entonces, no tiene ese filtro. La poesía no es como el cuento, no es como la novela, ¿cierto? Que usa las fabulaciones, sino, digamos, la poesía. Entonces, ahí sí tiene, digamos, como la suerte de lo que decía Mancia, de que de pronto este poema ha tocado algún nervio. Bendito sea si lo llegó a tocar, ¿no? Quiero compartirles que sea un poco más de poesía para ir que me vayan ir como conociendo antes de armar radiografías. Y el derviche de la montaña, digamos, este podría, digamos, como entender más para ir para conectarnos con el mundo americano, ¿cierto? Para decir que somos una sola América y nuestras angustias siguen siendo las mismas, aunque los hermanos mayores han abusado un poco, pero bueno. El derviche de la montaña. El derviche de la montaña de metano oro
entre cigarrillos, calcetas y mil chucherías chinas de los mercados chinos de su niñez. Entre las cintas asfaltadas del no futuro y el humo negro de las ciudades de la televisión, donde nunca irá, nunca vivirá, pero que imaginó, ora y odia. Y, y bajo el enfermo y gigantesco seno de su madre se escondió el derviche de la montaña. Ella cosió estampitas de santos a la boca de su útero, puso calzones viejos bajo la puerta para que nunca entrara la luz ni el amor. Le dejaron por herencia el nombre de un futbolista olvidado, Willington Ortiz. El derviche de la montaña sintió el llamado con la música de los vendedores de sartenes de latón y en la cuna donde nació, de pronto se llenó de galletas, pieles roja, Marlboro, maní, caramelo. Su madre adaptó y nombró La Consentida, una carriola para las ventas ambulantes. Arrastraría ese trasto hasta el último de sus días. Atrapó los códigos Blade Runner en grullas de papel después de pasar horas y horas en cinemas rotativos. Vivió como ratón entre basura y cuartos de alquiler. Aprendió que los únicos ángeles son el santo y Blue Demon. El derviche baila y llora hasta que su mensaje subliminal de la radionovela La ley contra Lampa se coma el seso del normal. El derviche vivió en un tiempo donde los hombres creyeron que con pesas de cemento y revistas de físico-culturismo llegarían a la ciudad de Los Ángeles Caídos, allá en la USA. Beberían del sueño americano. Con sus hermanos improvisaban un ring con cuerdas de cabuya y medias veladas en la cabeza para jugar a la lucha libre. Se dejó crecer la melena y cuando apareció la alopecia de los días, se cubrió la calavera con cintas magnetofónicas que emitían psicofonías del Monte Calvario y la Atlántida. Y con la manteca de la estufa de la abuela, ofreció arepas a sus feligreses, hostias bañadas en aceite, después de encontrar sus grandes revelaciones en los mercados de los libros de segunda mano. Desconocemos su final mientras cerramos la puerta en este tiempo en que la muerte está en la calle. Todos sabemos que Él nos hace sentir una ola eléctrica con su capa negra y su filosofía de muerte al ego. Nunca renunció a su fe. Muy bien, comentarios de Isabel Muñoz, usted que es poeta, como usted que se ha dedicado toda su vida a la poesía. Yo ¿Algún me comentario? gustaría pedirle si tiene algún poema que refleje la juventud de su país, de su barrio, de lo que vive. Me encantaría oírle. ¿Tiene algún fragmento, alguna? Sí, claro, donde vivo, eh, pues todo lo que te he dicho. Ah, mire, aquí hay uno, un poema que es una cosa muy rara que ocurre con la poesía. La poesía de alguna manera ha sido una especie de mujer absolutamente loca, que transforma todo, que no logra de alguna manera que le ponga ningún grillete. Cada vez que la RAE, especialmente desde España y por todas los policías del lenguaje intentan atraparla, pues se convierte una cosa tremenda, digamos. Eso pasaría, digamos, con lo que pasó con Rubén Darío, o lo que pasaría, por ejemplo, con Javier Crae, o lo que pasaría que básicamente con el hip hop y todos esos fenómenos que siempre ponen, digamos, al mundo de las academias un poco nerviosas. Pero la poesía también tiene una cosa muy extraña, e inclusive en los lugares absolutamente más agrestes, le da por, digamos, por sacar ese lado mitológico, ese lado de Parnaso, ¿cierto? Que la convierte básicamente como en manjar de los dioses, una cosa muy extraña, ¿sí? Es decir, digamos, el mundo, digamos, de la academia le encanta el realismo absolutamente sucio y descarnado,
¿cierto? Para sentir que hay el elemento de lo humano, vibra con las artes, y al contrario, detrás de las periferias, digamos, en esos, digamos, no sé, el mundo africano, éxodo, puede aparecer, digamos, una radiografía poética que uno diría, eso casi es, puede estar, está tocado por la espera, no es esa, porque se se llama moléculas luminosas, una radiografía, una postal inclusive, se puede mandar a París. Moléculas luminosas. El cielo explota en 4 tonalidades del color. Empieza a nacer las luces de la ciudad. Se desborda un riachuelo de una tubería rota. Un niño con el dedo abre caminos en el lodo. Bebe agua su perro, la lengüita canina brilla cuando nace la noche. Moléculas luminosas imposibles de capturar. La montaña se ve como lomo de perro. Las torres de energía son sus grandes orejas de la tubería. Saltan como grillos los hombres que vuelven del trabajo. Ahí está. Ujú. Aunque se me ha ido la voz varias veces, Ujú. pero bueno, él dice que él cuenta fragmentos de lo que percibe, de lo que siente, de la realidad. Y es cierto, es así. O sea, él plasma en fragmentos mutaciones de todo lo que él percibe, la manera en que él siente, ¿vale? Y lo transforma en ese arte particular, con esa visión que él tiene, para que de alguna manera tenga esa poesía y que de alguna manera transmita el sentimiento que él de alguna manera tiene dentro en la forma en que percibe. Yo creo que él tiene como una multióptica, ¿no? De percepción. Es como yo veo, ¿no? Él como recoge un montón de inputs, ahí como los mete en una coctelera y de ahí coge y lo plasma, ¿no? ¿Me equivoco? Pues justamente, tiene que ver justamente por todos los fenómenos anteriormente nombrados, ¿no? Como alguien de Centroamérica en una montaña, en la montaña más alta del mundo, que la cordillera de los Andes, bueno, una de las más altas, ¿cierto? Que le ponen oralidad del mundo hispanohablante, violencia a más no poder, desde las políticas hasta las intrafamiliares, y le pones una antena de radio y de televisión, y pues esta es una irrigación de mutación. Una mutación que Sí. básicamente, pues bueno, tiene que ver también cómo se acerca o se aleja también de eso que llaman los relatos de centro, ¿no? ¿No? De alguna manera, cuando uno dice ya poesía, a pesar de que exista, digamos, la poesía como acto poético de las comunidades humanas, cuando uno ya lo dice, ya hay una categorización inclusive de discurso político. Ya, o sea, hay todo un ensamblaje, básicamente toda una codificación gubernamental, institucional, mental, inclusive de la tecnología del libro, que es una cosa muy extraña, digamos, de alguna manera, cómo la tecnología del libro y cómo la lectura y cómo la escritura generan sus mutaciones, inclusive para llegar solo al campo de la oralidad, por ejemplo. O bueno, los pueblos, por ejemplo, en Colombia nosotros tenemos, y en toda Hispanoamérica hay pueblos de alguna manera que no se sienten representados porque dicen que no alcanzamos a llegar a la tecnología de la escritura. Entonces contraponen como medida de salvaguardar inclusive su historia y su memoria, la oralidad. Pero cuando uno dice poética, ya ahí pues está relacionada con el mundo de los dioses, de lo que vibra en lo invisible, a pesar de que, a pesar de la era, estamos viviendo, que puede ser la era de la inteligencia artificial, o puede ser la era absolutamente, justamente vibra en eso. Muy bien, ya estamos a punto de terminar esta exposición. Ah,
le mandan un mensaje a Ringo de parte de Maribel Proyete, una poetisa italo-venezolana. Dice que se le fue el internet, pero que está muy contenta por ti y por tu libro y que sigas cosechando éxitos. Comentarios de Amancia o de Marisol Paredes o también de Raúl, si todavía ya para los últimos comentarios. A ver, Amancia. Sí, una preguntita sencilla. Señor Ringo, ¿usted en qué se inspiró para ponerle ese nombre a su poemario? Peces de leche. ¿En qué se inspiró? Me llama la atención. Pues básicamente Peces de Leche, pues justamente su poética pues, es absolutamente lúbrica, es la leche, es la maternidad, pues es cuerpo de mujer, pero también es territorio, eso es cuerpo alienado, es cuerpo cyberpunk. Y Peces de Leche, pues, pues estaba de alguna manera escuchando las voces de mi entorno. Y es un chiste que también está en una de mis novelas, ¿cierto? Que es como una mujer mayor, un hombre menor, ¿cierto? Un chico de 15 años y ya puede tener esos 50 años. Entonces, yo les estoy adelantando ya el cuento, pero no importa. Bueno, eso ya entonces está la pareja reunida, ¿sí? Básicamente, y él desconoce básicamente la sensualidad del seno, conoce el impulso del alimento del seno de la madre, pero pasar del impulso del alimento al impulso del alimento del líbido. Entonces ella, para introducirlo al mundo de la sexualidad, le dice, y es el chiste, ¿no? Le dice, ¿tú sabes qué son los peces de leche? Y él le dice, no, no sé qué son los peces de leche. Entonces ella le contesta, los peces de leche son mis pezones. Mama, hazte hombre. Muy interesante. ¿Sigue Comentarios escuchando? a Marisol Paredes Apolitano. Tremenda poesía. Yo diría que es una poesía polémica la que escribe Ringo Cruz Gamba. Definitivamente la califico así, polémica, porque eso es lo que causas cada vez que lees tus poemas. Polémica ahí entre los asistentes. Dios mío, qué fuerte. Pero esa es la forma en que tú te expresas y eso se respeta. L- Quiero decirle también a nuestros queridos Yo creo que es radioyentes y seguidores que el libro de nuestro querido escritor Ringo Cruz Gamba está en donde lo encontramos, Ringo, en las plataformas de Amazon o en alguna editorial. está en la plataforma de Amazon, está en Busca Libre, para todo Hispanoamérica. Entonces en Amazon, en Busca Libre, Y lo pueden em, obtener en puedes poner electrónica como en esta física, ¿verdad? Ringo En Cruz ambas. Gamba en Google y ahí aparece dónde están los libros. Entonces, ya Sí, saben, radioyentes, están seguidores, están los ambos materiales para que podamos hacerlos. sí, ahí lo pueden encontrar. También invitarlos a Bueno, nuestros queridos quiero radioyentes irme. que se conecten de lunes a viernes a las 11 de la mañana a través de la radio si quieren volver a escuchar a Ringo Cruz con sus polémicas poesías. Así que ya están todos invitados. ¿Le parece que son polémicas? No, es el lenguaje castizo. Es la Por herencia que nos eso, deja Cervantes. porque no es una poesía común. Polémica se le dice aquello que llama la atención, que sale fuera de lo común. Por eso lo digo en esa forma. Ah, bueno. Yo Ok. ya me estaba asustando. Sí, porque ya estaba pidiendo, digamos, como empleo para ser guionista para la revista Playboy o algo así. Bueno. Quería, quería cerrar, digamos, para mostrar como el lado frágil. Es que justamente también Hispanoamérica, ¿no? Hispanoamérica tenemos unos dichos populares que son muy importantes, por ejemplo, si no me río es peor, y cosas como el líbido es una de las maneras, o es la navaja caliente, como se enfrenta también como las realidades, o cómo se construyen percepciones.
Es el famoso flow. Yo soy un blanquito aquí, absolutamente destintado. Les digo, yo soy un pingüino, estoy en medio de una montaña, pero imagínense el poder. Yo ni siquiera he salido de fuera de la ciudad, pero imagínense el poder que tiene todas las regiones del continente, toda la calentura, todos los mangos, toda la papaya, todo ese flow, ¿cierto? Que puede llegar hasta el rincón más congelado de la montaña para que genere este tipo de cosas, ¿cierto? O también es la suerte de tener unos pisos térmicos que uno bajando de la montaña 1 hora, pues ya está a 40 grados y se sube a la montaña y ya pues está a 18 grados, llega a 4 grados bajo cero de los campos de la papa, ¿cierto? De las patatas. ¿Cierto? Al campo básicamente del plátano maduro, del guineo en toda su potencia o de la yuca, así rajándolo todo. Pero en medio de todo eso, pues yo les tengo la mala noticia que es el alquitrán, que es como, así como el compañero Raúl hablaba, que hay un volcán, sí, ese volcán histórico nosotros lo hemos estado llenando tanto de alquitrán que ya se está desbordando y entonces va a haber una gran inundación de alquitrán y pues creo que eh, tengo una voz, no sé si poética o artística, ¿no? Algo que enuncia de ese gran vendaval, ese gran sismo que significará el alquitrán regándose por el verde. Quiero terminar con un lado frágil para que no logre, de que no se sienta así mm, como que la testosterona o como que no tiene corazón corazón el poemario, al contrario, es un poemario sumamente frágil que su poética no está básicamente en los órganos de los cuerpos que plantea, sino básicamente en lo que no pueden encontrar y que está allá más atrás de los órganos, esos órganos sin cuerpo, ¿no? Pero bueno, se llama Callejones de Jehová. La vieja tortuga ha borrado las huellas de sus patas, aprendió todo del amor con una navaja oxidada, se pierde en ese azul crema de las paredes de hospital, cantando las bienaventuranzas con un tubo de plástico. Veo desde su cama cómo la sangre de su tráquea toma un color oscuro. El corazón hipertenso se desborona a pedazos. En mis sueños, los arrecifes de mi niñez mueren y estos versos de profeta gordo no hacen magia. La enfermera me mira con su cara dura. En su cesera, los pescadores con hipodérmicas brillantes, gemidos como clavos en la lengua de nuestro Señor. Despierta, vieja madre de mar. La tortuga ha dejado sin tapar los huevos en la playa. Los pelícanos vuelan sobre el nido. Los enfermeros me dicen algo. Bencedrina. El tiempo no se detiene, cuyo pecho es yermo de neón, esclavo bajo el sol. Crucé temblando a la orilla del mar de la caridad. Árbol verde, dedos de bebé, esperándote, vieja tortuga, despierta, por favor. Un torrente de barrios supuran inmundicia, mis hermanos gritan, haz algo. Sé que implorar te molesta, atardeceres invernales, maquinaria de metal desvarío, las ciudades cuya verga y sangre es electricidad caníbal. Oh Dios, sé que el albedrío es una llave, una dínamo. Muy bien, ya con ese poema cerramos esta expo literaria y recuerden que estamos todavía, estamos en la primera semana culminando y vamos a entrar ya a la segunda, tercera y cuarta semana hasta el 4 de noviembre, en donde van a poder ustedes ver estas expos en las redes sociales y escucharlas por Radio Nuestra América. Y si quieren volver a escuchar a Ringo, pues está la radio y están las redes. Esto en diferido van a poder escucharlas y poder verlas. Y para preguntas que tengan a Ringo, sitio de contacto, ¿cómo te pueden contactar? A ver si me escuchó o no me escuchó. Se quedó congelado Ringo, ¿verdad? Bueno, de todos modos, pues ya, muchas gracias a todos. Soy Armando García, director de Radio Nuestra América, y espero que pronto nos vuelvan a ver y nos vuelvan a escuchar. Hasta luego, Ringo. Hasta luego. Felicidades a No, todos.
No alcancé a escuchar nada, no escuché el cierre. Entonces, el cierre es que nos dijeras tus datos de contacto rapidito. Mis contactos, pues está en Google, ponen Ringo Cruz Gamba, y pues ahí está, digamos, la obra publicada de lo que he hecho durante estos años. Pues están los libros en Amazon y en Buscalibre, Culebrilla y otros relatos, Peces de leche. Pues estamos como decimos aquí en Colombia, a la orden, esperando que pues se mueva el material poético a nivel hispanoamericano, y pues que no se queden solo en la montaña, digamos. Esto es como un compartir, digamos, hago parte de esa antología de la Casa Bukowski, que son voces panhispánicas. O sea, está la voz del Amazonas, está la voz peruana, está la voz inclusive chicana, española, están todas las voces del continente, y esta es una voz más, que es Ringo Cruz en Peces de Leche, de la casa editorial Bukowski. Entonces, por favor, que se acerquen al libro. No es tan polémico como sonó, como sonó. Es Muchas muy gracias. pasional. Hasta luego. Y que siguen escuchando la sexta Expo Literaria de Escritores, Narradores y Poetas. Desde los Estados Unidos, un fuerte abrazo. Soy Armando García. Hasta pronto.